Ayer me preguntaba una profe, la profe Charito, me preguntaba y ella me decía, y le dije que hoy al iniciar la clase le iba a responder esta pregunta, porque ella me decía que si las planificaciones ahora, las que vamos a trabajar nosotros, las que están implementadas ahora en el 2024-2025, van a ser diferentes para las escuelas especializadas, porque ella me decía que ella seguía trabajando con planificaciones totalmente diferentes a las planificaciones regulares. Entonces yo le decía que el formato, la metodología, los contenidos, todo es exactamente el mismo, porque nosotros trabajamos con el DUA. Entonces, al trabajar con el DUA, pues como es universal, se entendería que todos tienen que trabajar con el DUA en todos los sostenimientos. Entonces, ella me explicaba, ¿no? Que bueno, pues las estrategias, la metodología, obviamente que cambia mucho porque son estudiantes que no pueden ser regularizados, por eso están en escuelas especializadas. Pero pues los formatos, el contenido, las destrezas son las mismas, pero eso sí, desagregamos. Entonces, ¿por qué? Porque son todos nuestros estudiantes en las escuelas especializadas tienen la mayoría de discapacidad intelectual. Entonces, ahí, pues obviamente que hay que hacer esos cambios, ¿no? Eso precisamente, ¿no? El cambio en las planificaciones, en la parte de la metodología y en la parte de las actividades. Ahora también ahí es súper bueno trabajar mucho con proyectos, que es una metodología activa que se está utilizando como parte del DUA y donde realmente se pueden obtener súper buenos resultados, súper buenos resultados. Entonces, trabajar con ABPs, que quiere decir, o sea, trabajar el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas, ayuda un montón, porque aquí tú trabajas solo con proyectos. Entonces, todos los estudiantes son parte de los proyectos, además del proyecto interdisciplinario anual, ¿no? Entonces, es una buena metodología y se la puede aplicar en las necesidades educativas. Y por ende, esto también funcionaría, pero súper bien en las escuelas regulares con nuestros estudiantes que tienen necesidades educativas, sin importar si son asociadas o no asociadas. Lo que sí debemos tener súper claro es que la evaluación tiene que ser diferente y también tenemos que tomar en cuenta que los aprendizajes también deben ser respetados o la forma de aprender de los estudiantes. Porque eso sí te dicen, ¿no? En el DUA que tú debes respetar la forma en la que el estudiante aprende. Y también con el DUA entendemos que los 3 principios nos llevan a que el estudiante primero tenga que aprender basándose en un montón de materiales, de recursos, y también nos dice que debemos motivar mucho al estudiante y también nos dice que la consolidación o la parte final del trabajo o de la parte del aprendizaje, pues tiene que ser también de acuerdo a cómo el estudiante puede mostrarnos el aprendizaje. Entonces, esto es interesante, ¿no? Lo del DUA también, pero sí hay que tener mucho cuidado y también entender que el DUA no solamente es para los niños con necesidades educativas, sino también para los estudiantes regulares. Por eso se habla del diseño universal del aprendizaje, que es universal. Y esto sí está muy ligado también a las necesidades educativas porque se habla de que el DUA, o se entendería, ¿no es cierto?, que el DUA va de la mano con la inclusividad, con la diversidad y con el respeto a las diferentes condiciones de los estudiantes. Entonces, hay que tomar eso súper en cuenta. Ahora, cuando nosotros vamos a aplicar estrategias pedagógicas, ¿sí?, pues, ¿qué son las estrategias pedagógicas? Sino herramientas que buscan ayudar a los estudiantes con NEE
y sobre todo respetando el ritmo y el estilo de aprendizaje. Esto se centra en aspectos de comportamiento, personalidad, la parte sociable y además se debe aplicar tanto en el grupo escolar como en la familia. Nosotros generalmente tenemos muchos inconvenientes con los padres de familia porque los padres de familia tienen un pensamiento un poco como limitante, o sea, limitan al estudiante. No puede hacer una cosa, no puede hacer otra, no alcanza esto, él porque tiene su discapacidad no puede hacer. Y nosotros limitamos demasiado al estudiante, lo limitamos y no le permitimos avanzar en el proceso educativo. Entonces, encontrarnos con estas barreras realmente se convierte en un desafío tener estudiantes con necesidades en las aulas y poder trabajar adecuadamente. Pero ahora, pues obviamente que con el diseño universal y con esto, con todo lo que se está generando ahora con el Ministerio de Educación, que nos exigen y nos obligan a trabajar, o sea, súper bien con los estudiantes y donde estos estudiantes no pueden ser discriminados, no pueden ser excluidos porque es su derecho. Entonces, el Ministerio de Educación tiene una fuerte conexión, esta parte del gobierno ahora tiene una fuerte conexión con la mejora de calidad en estos aspectos. Entonces, sí debemos tomar en cuenta todos estos pequeños detalles, ¿no? Que parecen simples, pero sí son muy importantes. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de estrategias pedagógicas que van dirigidas hacia la personalidad, entonces vamos a entender que es el trabajo con las características comportamentales de nuestros estudiantes, la adaptación al sitio donde se encuentra o al lugar en el que pertenece, y pues obviamente tratar, ¿no? Y mejorar las dificultades individuales del estudiante, esas dificultades que a veces sí se nos complica mucho trabajar porque es más difícil trabajar con comportamiento que con la parte cognitiva, porque cambiar todo ese bagaje que el niño trae desde casa, de otras instituciones educativas, de la experiencia, pues también ya ha creado en el niño un autoconcepto y patrones emocionales que no se pueden romper con facilidad, pero sí se pueden cambiar a través del tiempo y del trabajo, por supuesto, constante. Y el comportamiento es la manera de proceder de los estudiantes y es ahí donde chocamos con los docentes porque no sabemos o no utilizamos o no conocemos estrategias adecuadas para trabajar el comportamiento. Y también la parte de la sociabilidad, pues obviamente que es un proceso en el cual todos los niños, los estudiantes o las personas adquieren habilidades en cuanto a creencias, valores, comportamientos sociales, que son necesarios para funcionar de forma efectiva en la sociedad y en un determinado grupo. Ayer me decían, igual me habían preguntado y me decían, ¿no? Que el peor o una de las cosas más complejas o lo peor que le puede pasar al docente es encontrarse con estudiantes con un comportamiento terrible, con comportamientos abruptivos, ¿no? O conductas abruptivas, donde el docente realmente no sabe cómo controlar al estudiante, a pesar de que tiene una conversación con los padres de familia y los padres de familia de alguna manera explican lo que su hijo tiene, pero evidentemente siempre el padre de familia va a buscar que el docente acepte a su hijo por sobre sus limitaciones, sobre su condición, y esto hace que nosotros no podamos ver inmediatamente esas conductas, sino que estas conductas y estos comportamientos las vamos viendo en el día a día, o sea, en el trabajar día a día con nuestros chicos, ¿no? Y eso hay que tomar muy en cuenta, hay que estar, pero muy pendientes de eso, porque evidentemente es ahí donde nosotros debemos tomar como muy en cuenta cada uno de estos tres elementos, ¿no? El de la personalidad, el del comportamiento y el de la sociabilidad, que es bien importante.
Asimismo, pues obviamente, conociendo estos tres elementos súper importantísimos, pues vamos nosotros a darnos cuenta de que muchas, no solamente pocas veces, sino realmente muchas veces nosotros no trabajamos en estas tres áreas, solamente nos dedicamos a cumplir objetivos. Es decir, el objetivo es que mi estudiante aprenda sobre algún contenido y eso es lo único en lo que me voy a centrar. Y nosotros queremos terminar todos los contenidos que pues hemos ubicado en nuestras planificaciones, pero no nos damos cuenta que realmente con ellos es un aprendizaje lento, obviamente por sus necesidades educativas y también por su condición. Entonces, eso nos frustra mucho como docentes. Entramos en un punto en el que qué difícil es manejar a estos grupos y dónde terminan nuestros estudiantes con necesidades educativas y problemas de comportamiento, generalmente con las autoridades, con la alta autoridad de la institución, o sea, con el rector, con el vicerrector, con el director. Entonces dicen, no, es que ya no lo podemos manejar, así que amenazados los niños y les decimos, no, vas a ir donde el rector, no, vas a ir donde el inspector. Entonces, al nosotros ponerle en esa posición al estudiante, primero vulneramos sus derechos, obviamente. Ya la educación no es igual que antes, la educación hoy es mucho más, no es tan atada, ¿no? Como voy a educar a los chicos como se educaba hace 20, 30 años, porque todo ha cambiado. Incluso vivimos en un mundo tan tecnológicamente avanzado que ya los chicos conocen muchísimas cosas a través del Internet y pues obviamente a veces hasta más que nosotros, porque están todo el tiempo averiguando, investigando, leyendo, y esto nos limita un montón también. Entonces sí hay que tomar muy en cuenta los problemas de comportamiento. Yo pienso, ¿no? Y basándome un poco en mi experiencia como psicóloga, más allá de docente, basándome en mi experiencia con ellos, yo o las personas que se han acercado a la consulta, la mayoría han sido padres de estudiantes con problemas de comportamiento. No ha sido ni siquiera la necesidad educativa en sí o la dificultad del aprendizaje, sino el comportamiento. Entonces, es un desafío para nosotros los profesores porque no todos somos psicólogos y no sabemos cómo manejar. Y el DC no alcanza realmente a cubrir instituciones educativas que generalmente trabajamos con las fiscales, abarcan los cientos de niños con necesidades educativas. Ayer estaba leyendo un artículo donde decía que ahora, en este tiempo, hay muchos más casos diagnosticados con autismo, que ya no son 2 de 10 niños, sino que ahora son 6 de 10 niños y que el autismo está como proliferado. Y yo he notado y conversaba con una compañera mía que es psicóloga también de una institución, y ella me decía, o sea, ahora todos los niños son autistas y nos estamos enfrentando a una situación muy complicada, pero no solamente es el enfrentar la situación, sino que es un desafío tan grande porque en las aulas ya no tenemos un niño con autismo, tenemos 3, 4 niños. ¿Y cómo los manejamos? Entonces también el diagnóstico equivocado es súper, no sé si muy como apresurado y toda la gente lo ve como el autista. Entonces, sí hay que acudir a médicos súper especializados en el área porque se puede confundir. En realidad el autismo sí se confunde con otros trastornos o con otras dificultades, pero la mayoría dicen no, es autista. Entonces se generan un montón de inconvenientes porque aplicamos estrategias equivocadas, quizás en un diagnóstico equivocado. Y por eso no vemos avance en nuestros estudiantes.
por eso hay que tomar muy en cuenta esto, ¿no? Nosotros los docentes somos prediagnosticadores, nosotros no somos diagnosticadores, nosotros a través de la observación, del trabajo constante en nuestra práctica docente, podemos ver que un estudiante tiene una dificultad del aprendizaje y podemos decir de pronto, mi estudiante está escribiendo al revés o mi estudiante tiene la escritura de espejo. O podemos decir, mi estudiante tiene disgrafías, porque nosotros notamos en el grafismo bastantes problemas. O sea, podemos decir eso, pero no podemos diagnosticar. Y peor, decirle a la mamá, me parece que su hijo tiene dislexia, o me parece que su hijo tiene disortografía o discalculia. Eso no podemos hacer, primero porque no somos psicólogos y después porque no nos compete. Eso va directamente pues al DESE. Si yo tengo esa información valiosísima, eso sí, porque basándose en el informe que usted haga, que es el protocolo, es la ruta y el protocolo que debe seguir, hacer un informe, explicar todo lo que usted está viendo en su estudiante, estas dificultades, estos problemas, y esto va directamente al DESE. Entonces, es el DESE el que se encargará de hablar con los padres de familia y sugerir una evaluación psicopedagógica. Les digo sugerir porque el DESE no puede exigir. Entonces, es una sugerencia y dirá, bueno, papitos, pues el niño o el estudiante o su hijo presenta ciertas dificultades en la escritura, porque tampoco el DESE puede hacer diagnóstico ni tampoco puede hacer evaluaciones psicopedagógicas. Eso lo hace el psicopedagogo, el único que lo puede hacer, ¿no? Entonces, porque el DESE no está dentro de sus funciones, ¿sí? No está dentro de sus funciones hacer diagnósticos, ni tampoco hacer evaluaciones psicopedagógicas. El DESE es el encargado de manejar estos procesos para, digamos que vincular, ¿sí? Vincular la dificultad con el papá y el padre de familia con instituciones externas o con el Ministerio de Salud para poder explicar y decir, bueno, sí, el estudiante tiene ciertos problemas o presenta ciertas dificultades. Pero antes de eso, no. Antes de eso es imposible. O sea, yo realmente creo que debemos tomar muy en cuenta esa situación, ¿no? Del diagnóstico o del prediagnóstico. Y seguir las rutas y los protocolos, porque si no seguimos rutas y protocolos, pues ahí sí nos complicamos un montón, nos complicamos bastante porque podemos ser hasta demandados. Y ahora, ¿cómo estamos los profes súper desprotegidos? Leía la LOI hace poquito sobre todo lo que tiene que ver con el docente y realmente hay un vacío impresionante donde no existe protección directa para el docente, sino para el estudiante, los padres de familia, pero no para el docente. Entonces, es como que arriesgarnos también, ¿no? A tomando decisiones equivocadas. Y a veces la imprudencia, pues es lo que realmente nos va a dar problemas. Así que eso sí hay que tener muy en cuenta. ¿Ya? No se olvide de esto. Y bueno, ahora, yo siempre digo que algunos estudiantes pueden presentar diversas características. Entonces, al presentar diversas características, nos vamos a dar cuenta de las dificultades en la personalidad, en el comportamiento, la sociabilidad, más allá de la parte intelectual, porque los comportamientos o conductas son muy inadecuadas en nuestros estudiantes si es que no han tenido reglas y normas súper bien entabladas, ¿sí? O bien manejadas desde casa. Generalmente nuestros estudiantes con necesidades educativas tienen cierta resistencia al cambio por temor a lo nuevo, porque son súper rutinarios. Entonces, el cambiar sus conductas, sus comportamientos, les causa un shock y pues esto genera en ellos más problemas de los que ya tenían. Entonces hay que saber romper esas rutinas, porque sí hay que romperlas, evidentemente, porque si no, no vamos a poder trabajar con nuestros estudiantes en aula. Muchos de nuestros estudiantes con NEE presentan dificultades para seguir normas, reglas, instrucciones,
no suelen comprender las consecuencias de sus actos y tienen mucha falta de habilidad social para iniciar o mantener relaciones interpersonales. Tienen muy baja tolerancia a la frustración, son súper sensibles, incluso podría decir yo, una sensibilidad excesiva, y tienen dificultades en la comunicación, falta de motivación e interés para realizar y terminar sus tareas. Esto lo vemos siempre en nuestros estudiantes con necesidades porque traen un bagaje aprendido desde casa. Muchas veces los papás dicen, no, es que él no puede, es que pobrecito, es que tiene estas limitaciones y nosotros hemos preferido que se mantenga en ese espacio, dentro de su zona de confort. Entonces el estudiante siempre tiene como mucha falta de motivación e interés y no realiza sus actividades ni las termina. Entonces hay que estar siempre como docente presionando para que el estudiante termine sus tareas. Y esto sí se convierte en un problema porque debemos estar en constante trabajo de presión y el estudiante se siente cansado y agotado. Entonces, trabajar con niños con necesidades educativas en aula es muy complejo, no es difícil si es que nosotros tenemos las herramientas necesarias para trabajar con nuestro estudiante. A mí me parece realmente que trabajar por proyectos, y yo esto lo he dicho así muchísimas veces, es súper bueno. Es súper bueno porque ahí los estudiantes realmente le dan más bien dicho, son parte del grupo, se sienten súper motivados y nosotros cambiamos la idea de que hay un líder en el grupo, sino les cambiamos el chip un poquito y les decimos que ellos son líderes, todos son líderes. Entonces, eso ayuda un montón porque todos asumen la responsabilidad del trabajo y no es que solamente uno o no hay una sola persona que ordene, que maneje todo, sino que todos se hacen responsables. Por eso trabajar con proyectos es muy bueno y ayuda bastante, ¿no? A esto de la inclusión. Ya no podemos hablar de exclusión porque ya estamos obligados a manejar el DUA, que ya lo debíamos haber manejado desde hace unos 3 o 4 años atrás, pero como no era obligatorio, pues no lo aplicábamos. Pero este año sí, pues ya es obligatorio y ya no podemos cambiar esas reglas. Tenemos que asumirlo, ubicar el DUA o implantar en nuestras planificaciones y trabajar. No nos queda otra alternativa. Ahora, cuando los estudiantes presentan estas características que les decía, las anteriores, pues todo esto afecta muchísimo en su proceso educativo y se sugiere que el docente debería utilizar estrategias específicas que le puedan ayudar. Yo diría que primero hay que crear un ambiente de confianza para fortalecer la participación y la espontaneidad de los estudiantes. Debemos considerar el aspecto afectivo, el estado emocional del estudiante. Recuerde que un estudiante con un estado emocional bajito, que esté triste, que tenga problemas, no aprende, porque está tan concentrado en su dificultad, en su problema, que menos debe importar aprender. Entonces, sí, generalmente los estudiantes que tienen problemas emocionales tienen bajo rendimiento académico. También debemos elogiar sus actitudes, sus logros, sus comportamientos. Los profesores nos centramos mucho en la agenda y en mandar muchas notas a los papás de lo mal que se ha comportado el estudiante. Y esto es muy agotador para los papás. La agenda es un documento, o más bien dicho, es un cuaderno que le sirve al estudiante para anotar sus tareas, para recibir notas cortas o realmente necesarias al papá que necesita saber, pero muchas veces nosotros llenamos las agendas de notas negativas sobre los estudiantes. ¿Y qué papá le va a gustar recibir todos los días notas negativas sobre su hijo? Sí es importante hacerle saber al papá que el estudiante tiene dificultades y que está presentando comportamientos inadecuados, pero no todos los días. Porque yo digo, esto es más o menos como enfrentarse a uno mismo. O sea, es como, te voy a dar el golpe a ti mismo, me voy a dar el golpe yo misma,
diciéndole al papá todo el tiempo que tiene malos comportamientos. ¿Y dónde está su proceso como docente? O sea, ¿qué está haciendo para manejar esto si usted no puede manejar a mi hijo todos los días? Implica que usted no está preparada para manejar esta situación en el aula. Entonces es como que nos ponemos nosotros mismos la soga al cuello, ¿no? Y decimos, ay, no, o sea, yo no puedo con este niño. Entonces, eso sí hay que tomar muy en cuenta, porque si nos preparamos y hemos estudiado tanto para ser docentes y conocemos lo que es pedagogía, lo que es didáctica, lo que es metodología, lo que es control y manejo de emociones, entonces, ¿cómo es que no lo podemos hacer en el aula? Y esto genera muchos problemas y ahí es cuando los papás, pues, empiezan a ponerse de acuerdo para hablar de lo mal docente que es. Por eso es importante, pues, manejar una agenda de una manera prudente, ¿no? No es necesario escribir todos los días que el estudiante se portó mal. Preferible escribir notas de felicitación por los pequeños logros que está cumpliendo o que está alcanzando el estudiante. Yo he visto muchas agendas donde siempre hay muchas quejas, pero muy pocas felicitaciones. Y esto desmotiva al estudiante muchísimo. Lo desmotiva tanto porque sus papás, los chicos llegan a casa y los papás les dicen, ya te portaste mal, mira lo que está en la agenda, todos los días lo mismo, estamos cansados. ¿Y qué pasa? El estudiante se siente desmotivado y no aprende. Entonces sí hay que trabajar un poquito en esa parte, ¿no? Porque ayer me preguntaba justo eso, una profe me decía, o sea, ¿qué hacer con estas agendas? O sea, yo le mando agendas todos los días, pero a los papás ya ni les importa. Y la realidad es que los papás leen y ya no les importa, porque son tantas notas malas que ya no me interesa leer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces se desgasta usted, desgasta al padre y lo peor de todo, desgasta al estudiante. Entonces no utilicemos las agendas para las quejas, sino más bien dicho para poner notas importantes, cortas, de información. O sea, la agenda es informativa. Y pues obviamente elogiar las actitudes, los logros, los comportamientos adecuados del estudiante frente a sí mismo y al grupo es importantísimo, ayuda mucho en la autoestima y obviamente le va a ayudar a mejorar sus calificaciones. Eso sí, creo que como docentes debemos ser muy firmes y establecer reglas, normas y consecuencias claras de convivencia dentro y fuera del aula, siempre apoyándonos en imágenes, gráficos, dibujos, pictogramas. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes con necesidades obviamente necesitan o son muy visuales. Entonces esto les ayuda a recordar las normas y las reglas. Y pues debemos recordar permanentemente el valor e importancia de las mismas, lo cual va a brindarle al estudiante seguridad y de acuerdo a su edad, pues los estudiantes pueden establecer reglas en conjunto que les van a ayudar. Y nosotros podemos decirles a los estudiantes, a ver, si yo tengo un grupo de estudiantes que no cumplen reglas y normas, perfecto, voy a armar un catálogo, o no, perdón, un documento, digámoslo así, un documento donde ellos me digan qué tipo de reglas quieren que nosotros implantemos en el aula. Obviamente que vamos a recibir reglas absurdas, ¿no es cierto? Pero podemos mediar. No todas las reglas que ellos impongan pues son las adecuadas, obviamente, porque son niños y nosotros somos los adultos, pero sí podríamos considerar alguna de esas para trabajar en el aula. Esto ayuda a construir vínculos, ¿sí? De confianza. Y los estudiantes, pues, realmente sí lo toman en cuenta y sí lo trabajan. Sí lo trabajan. También es importante conversar con el estudiante y aplicar las consecuencias. Les cuento que yo he visto muchísimo esto de la amenazo al estudiante, pero nunca cumplo. Entonces, cuando nosotros le decimos al estudiante que va a haber una consecuencia frente a algún acto, algún comportamiento o mal comportamiento, y le digo que voy a aplicar la regla y no la aplico, usted pierde credibilidad. Y ya el estudiante dice, no importa que yo haga lo que haga, pues la profe nunca cumple, así que no pasa nada. Y usted rompe el equilibrio. Entonces, por eso es importante conversar con el estudiante y aplicar la consecuencia.
O sea, este fue tu mal comportamiento, esta es la consecuencia. Y aunque le duela, tiene que aplicar la consecuencia, porque es una consecuencia acordada, ¿no? Esto es bien importante tomar en cuenta. Ahora igual, los llamados de atención tienen que ser de forma directa, muy personal, nunca frente a terceros. Los profes siempre llamamos la atención a los estudiantes adelante de todos y de una forma, pero terrible. Entonces, no, si nosotros llamamos la atención a nuestros estudiantes o a cualquier persona con la que usted tenga una relación, que sea de trabajo, de docentes, entre compañeros, tiene que ser de manera personal, no entre a todos, porque esto lastima al estudiante y se convierte en una molestia. Entonces, sí, siempre los llamados de atención deben ser en forma directa y de forma personal. Si sabemos que en el aula ha cometido una falta grave nuestro estudiante, no lo voy a decir delante de todo el mundo que cumplió una falta y que va a tener problemas y las consecuencias, no. Tengo que esperar el momento adecuado para sacar al estudiante del aula y hablar con el estudiante y ahí sí aplicar la consecuencia, pero no adelante de todos los compañeros, porque esto es frustrante y molesto para el estudiante y también para el docente, obviamente. Entonces sí hay que hacerlo de esta manera. Anticipar las consecuencias frente a un comportamiento inadecuado también es importante, es previo, ¿no?, a ejecutar una actividad. Esto va a ayudar a mejorar el autocontrol. Nuestros estudiantes con necesidades educativas suelen tener poquito control, entonces sí hay que enseñarles a tener un poquito de autocontrol, a utilizar actividades dinámicas, grupales y material de apoyo acorde a la edad de nuestros estudiantes y motivarlos. Recuerden que nosotros tenemos 4 momentos en la clase y en estos 4 momentos debemos aprovechar especialmente los primeros minutos de la clase, donde nosotros vamos a hacer actividades de motivación, ¿no es cierto? Antes de preguntar qué conoce el estudiante, qué sabe el estudiante, pues nosotros lo que tenemos que hacer en realidad pues es motivar. Entonces la motivación tiene que ver con dinámicas, tiene que ver con pausas activas, tiene que ver con adivinanzas, videos. Bueno, ahí encuentra usted un montón de estrategias que le van a servir, pero siempre tiene que haber los 4 momentos. El momento de la motivación, donde usted entra, saluda a sus estudiantes y pues ahí trabaja la dinámica y después empieza el proceso de la construcción del conocimiento. Ahí usted empieza a construir y empieza a dar la clase, a preguntar, a indagar qué sabe el estudiante y pues ahí usted va a saber también qué conoce del tema su estudiante con necesidades educativas. Y esto le va a ayudar a usted a trabajar en actividades que sean acordes a la necesidad de cada uno de ellos. Entonces, yo siempre les digo a los profes que recuerden que los estudiantes tienen un poquito tiempo de concentración de acuerdo a su edad. Esto ya está como que muy comprobado. Entonces, a veces nosotros queremos dar una clase de 25 minutos y todo materia, 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 y el estudiante en los 10 primeros minutos ya perdió el hilo y ya perdió la concentración. Entonces tiene que ser tan activa la entrega del conocimiento y tan cortito para que el estudiante, para que nosotros obtengamos resultados adecuados y la retroalimentación no sea tan compleja. Entonces, por eso hablamos de los 4 momentos de la clase en la universidad, ¿no es cierto? Es lo que primero nos dan en la universidad y nosotros no tomamos en cuenta esa parte. Es como que, ay, no importa, no, voy a dar una clase así rapidísima y ya. Entonces, no. Por eso es importante la planificación también. Entonces, miren, profes, tomen en cuenta esto de la motivación, es súper importante. Utilizar actividades muy, muy dinámicas y donde todo el grupo sea parte es bien importante también. Y la realización y la culminación de sus tareas. Tiene que haber culminación en la tarea. Pero generalmente nuestros estudiantes con necesidades educativas no culminan la tarea.
se les hace muy, muy complejo entender. Entonces, esto de culminar es difícil. Por eso tenemos que hacer ajustes razonables y entre los ajustes razonables es darles más tiempo. Generalmente que si lo hacemos, no. Entonces hay que utilizar actividades dinámicas, ¿no? Fomentar valores de respeto, de tolerancia, de cooperación, solidaridad, trabajar en grupo y pues realizar actividades en grupo también con los chicos. Es bien, bien importante. ¿Ya? Bueno, entonces, habiendo hablado de este tipo de estrategias, que son súper importantes porque son las sociales, las personales, las de comportamiento, pues ahora sí nos vamos a orientar en las estrategias pedagógicas que están orientadas al grupo. O sea, si nosotros queremos trabajar con todos nuestros estudiantes, debemos trabajar en grupo y en equipo, porque si nosotros implantamos el DUA, que se entiende que todos los estudiantes van a aprender exactamente lo mismo, aunque respetando el ritmo de aprendizaje, pues entenderíamos que debemos tomar en cuenta algunas estrategias que estén orientadas a trabajar en grupo. Entonces, entre estas, ubicar a los estudiantes, a los adolescentes con NEE, cerca de los estudiantes que tengan mejores habilidades. No quiere decir con esto que le vamos a cargar del trabajo al estudiante que tenga más habilidades o que no tenga algún tipo de necesidad, sino que se vuelve un poco más rápido el trabajo y los chicos realmente sí se apoyan entre sí. Entonces promovemos relaciones positivas, naturales, conversamos en grupo, realzamos las fortalezas de los estudiantes con NEE, que es bien importante, sin enfocarnos en sus dificultades, sino más bien en las cosas buenas y rompemos esto de las barreras actitudinales. Rompemos. Entonces hay que brindarle la oportunidad de liderar en grupo, incluir en programas escolares, en presentaciones, actividades vivenciales, promover su participación activa, brindar apoyo acorde a las dificultades de nuestro estudiante y pues obviamente durante las exposiciones nosotros ser como, sí, eso, un apoyo, ¿no? Que si se equivoca o algo, pues estamos ahí para respaldarle. Y hacerles trabajar mucho en la parte de las casas abiertas, en los concursos de lectura y actividades similares. Esto sí es necesario. He visto en algunas instituciones educativas donde no les hacen partícipe o lo que hacen es, bueno, que se ubique en una mesa atrás de los otros compañeros y que todos expongan y él está ahí. Entonces, con eso ya es más que suficiente y estamos haciendo inclusión. Y eso no es inclusión, eso es integración, y la integración ya desapareció hace un montón de años atrás. Entonces ya no deberíamos ubicar a nuestros estudiantes con necesidades en los grupos donde no habla, donde no se expresa, donde no aplica un poco del conocimiento, sino que tiene que ser parte, o sea, tiene que ser su presentación o su exposición también activa como de los otros estudiantes. Quizás no con la fluidez, obviamente que no va a tener la fluidez de los otros niños, ni tampoco va a exponer perfectamente, pero va a tratar de hacerlo. Y ellos generalmente sí les gusta trabajar en estos procesos, ¿no? Entonces sí, hay que brindar apoyo, mucho apoyo acorde a sus dificultades. No le podemos soltar a nuestro estudiante. Debemos sensibilizar al grupo para que ayuden a sus compañeros y compañeras cuando ellos lo necesiten. Ayer justamente me decía un profe que para él era muy difícil poder explicarles a los otros estudiantes la situación de X estudiante. Me decía que él pensaba, o eso es lo que le habían dicho en la institución educativa donde él trabajaba, o donde él trabaja, perdón, que me decía que le habían dicho, no, tú no tienes por qué decirles a los otros estudiantes la condición que tiene el estudiante, ni tampoco la dificultad que presenta, porque esto puede generar problemas de bullying, de maltrato, de abuso, etcétera, etcétera. Entonces yo le decía al docente, y se los digo a ustedes, profes, como psicóloga,
Yo no tomaría esa decisión. Más bien dicho, lo que yo haría es sí sensibilizar. O sea, tengo que contarles a mis estudiantes que tienen un estudiante con necesidades educativas, un tipo de trastorno, el trastorno que tenga. Por ejemplo, podría decir, su compañero tiene un trastorno que es el espectro autista y que no le permite, ¿sí? De pronto comunicarse adecuadamente, no le gusta que le abracen, le molesta un poco el ruido, le inquieta algunas cosas como texturas. Entonces, chicos, debemos respetar esa condición y debemos apoyarnos todos. Entonces, no estoy ahondando en la dificultad de mi estudiante, ni tampoco estoy profundizando sus problemas, ni de familia, ni de condición, ni nada, pero sí les estoy diciendo a mis estudiantes que su compañero tiene una condición diferente y una necesidad y que por lo tanto todos deberíamos apoyar y respaldar. Esto es lo que se debería hacer, porque no está prohibido, porque el profe me decía ayer, es que ahí en las guías dice que eso no se debe hacer, que está prohibido y eso no es real, porque en las guías y en los instructivos, yo sí los he leído y ahí te dicen si debes sensibilizar al estudiante, a los estudiantes con respecto a la dificultad del compañero o de su par para que de alguna manera apoyen y ayuden a los estudiantes. Entonces, esto sí hay que tomar muy en cuenta. También es bueno promover juegos en equipo y utilizar el arte, la música, el teatro, el deporte como medios interesantes para favorecer una interrelación en grupo. Evitar definitivamente la estigmatización, porque esto genera apodos, el bullying, abusos, y la verdad es que los estudiantes o los niños sí son en muchos casos extremadamente crueles. Entonces, sí hay que manejar esto con mucho cuidado, sensibilizar. Yo creo que la sensibilización en todo proceso es bueno y hablar, ¿no? Con claridad de qué puede herir y qué no puede herir, qué puede molestar y qué no puede molestar, qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Y esto a los chicos sí, como que sí lo aceptan. Eh, las limitaciones no vienen de los niños en realidad, sino de los padres y de nosotros mismos como docentes. Porque no trabajamos, ¿no? En ese aspecto que es tan importante. Por eso se crea este año las inserciones curriculares y se crea también o se trabaja con el currículo priorizado, porque ahí nos hablan sobre la educación socioemocional. Miren qué tan importante será la educación socioemocional para el Ministerio de Educación y para los niños en las escuelas, que tenemos una inserción que habla solamente de lo socioemocional y además en el currículo priorizado tenemos una competencia socioemocional. Entonces, ¿qué tan importante es? Muy importante. Por eso, trabajar con estudiantes con necesidades educativas requiere un montón de estrategias metodológicas actualizadas, innovadoras, que promuevan inclusión, que respeten la diversidad y que garanticen los aprendizajes significativos. No es lo mismo aprender, yo siempre pongo este ejemplo, las plantas en el aula que aprender las plantas fuera del aula. Los aprendizajes significativos vienen directamente de la experiencia. Entonces, si nosotros les enseñamos o experimentamos, pues va a ser mucho mejor. Y estas estrategias definitivamente van a adaptarse según las necesidades individuales y el contexto educativo. Por eso las estrategias metodológicas fortalecen la interacción entre estudiantes, siempre y se convierten en un apoyo que sí facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, hay que tomar en cuenta también que el proceso metodológico tiene un fundamento clave, ¿no es cierto? Las estrategias se apoyan en enfoques inclusivos, que es el DUA. No solo busca atender las necesidades educativas, sino enriquecer la experiencia del aprendizaje de todos los estudiantes. Y la clave está en la flexibilidad, la creatividad y el compromiso del docente
para adaptar el entorno educativo a todas las capacidades y potencialidades del alumno. Por eso nosotros como docentes, ahora ya no solo somos docentes, sino que debemos ser docentes inclusivos, que estamos preparados en estos procesos educativos, no podemos romperlos. Entonces, aprender y saber un poquito más sobre necesidades es imperante para el profesor, ¿no? Todo profesor debe trabajar en este proceso. Ahora, aplicar estrategias metodológicas tiene que ver con, obviamente, metodología activa. Y el enfoque que nosotros trabajamos en las necesidades es el DUA, es el enfoque del diseño universal para el aprendizaje. ¿Y qué nos propone el DUA? Pues que la educación sea para todos, que las actividades y materiales educativos sean accesibles para todos y que proporcionemos múltiples formas de representar, de accionar y de comprometernos. Entonces, ahí está, ¿no? El ofrecer información diversa a través de formatos visuales, auditivos, táctiles, etcétera. Y también entender que la acción y la expresión debe permitir que nuestros estudiantes demuestren mejores presentaciones en cuanto a la escritura, a proyectos, pueden hacer un montón de cosas para presentar y demostrar el conocimiento a nosotros los profesores y nosotros poder evaluar. Y pues el compromiso, que no es más que utilizar actividades y recursos que motiven. Esto es la parte inicial del DUA. Aquí no está en orden, pero nosotros empezamos por el compromiso. La parte intermedia es la representación y la parte final es la acción y la expresión. Así es como se debe aplicar el DUA. Entonces yo les he puesto así, pero es para que ustedes tengan como conocimiento sobre los principios. Y trabajar con ABPs, yo creo que esto es bien interesante porque implica que los estudiantes aprendan a través de proyectos significativos y que estén relacionados con problemas del mundo real. Aquí los ABPs son súper interesantes porque usted puede tener un tema o un contenido en específico y de ese contenido usted le puede pedir a sus estudiantes que busquen un tema y que lo desarrollen. Entonces, ahí el estudiante va a aprender a solucionar problemas. Y esto es súper bueno porque promueve la colaboración, la creatividad, personalización y permite que los estudiantes aporten según sus capacidades y reciban el apoyo según sus necesidades. Entonces, trabajar con ABPs es muy bueno. Y por supuesto, como nos dice el DUA 3.0, debemos trabajar muchísimo con tecnología educativa adaptativa. Utilizar herramientas digitales que se ajusten al nivel y estilo del aprendizaje del estudiante, como una aplicación de lectura, comunicación aumentada, plataformas gamificadas. Ahí tenemos Kahoot, ClassDoHoop, que es súper buena, el Genial y el Canva, o herramientas específicas como Speak y el Cboard. Ese es súper bueno, porque les ayuda a los chicos a reconocer un poco mejor el conocimiento, ¿no? Y a trabajarlo de manera experimental. Entonces así aprende, porque el estudiante aprende a través de la experiencia. Y tiene ahí sí experiencias súper buenas y se consolida el conocimiento a través de este proceso, ¿no? Y bueno, tenemos gamificación del aprendizaje, estrategias de aprendizaje cooperativo y enseñanza multisensorial. Aquí vamos a incorporar dinámicas y mecánicas de juego, por ejemplo, crear retos, niveles de recompensa para fomentar la participación activa. Vamos a trabajar en estrategias de aprendizaje cooperativo, que es formar equipos heterogéneos en los que los estudiantes colaboren y se apoyen mutuamente. Aquí diseñan roles dentro del grupo para que cada estudiante participe según sus habilidades, fomentando la inclusión y el trabajo en conjunto. Y la enseñanza multisensorial, que tiene que ver con integrar actividades que involucren varios sentidos, el visual, auditivo, táctil, kinestésico, y así va a facilitar la comprensión y retención de contenidos. Podemos utilizar material manipulativo concreto
en matemáticas y podemos utilizar canciones, rimas para la lectoescritura y recursos táctiles para las ciencias, o sea, hacer experimentos. Esto les gusta muchísimo a los estudiantes, ¿no? Experimentar. Les encanta hacer experimentos, entonces aprenden mucho porque están basándose en una experiencia y eso es muy bueno. Además, debemos contar con apoyo individualizado, trabajo de rincones, estrategias de autorregulación emocional y conductual, evaluación diferenciada y formativa, esto siempre la evaluación, y pues crear espacios, estaciones de aprendizaje, adaptar actividades, objetivos en cada rincón que nosotros creemos para nuestros estudiantes. Debemos introducir tableros emocionales, pausas activas, técnicas de relajación para mejorar la atención y el manejo de emociones. Y pues obviamente diseñar evaluaciones que se adapten a las capacidades del estudiante, como proyectos, portafolios, autoevaluaciones y utilizar la retroalimentación. La retroalimentación es una parte muy importante cuando nosotros damos clases, porque así sabemos si nuestros estudiantes realmente aprendieron o no el contenido que les damos. Entonces, esto ayuda muchísimo a guiar el proceso del aprendizaje. Y trabajar colaborativamente entre docentes y especialistas, porque en las escuelas no solamente somos los docentes, también tenemos al DESE, tenemos a veces médicos en las instituciones, tenemos a otras personas en la comunidad educativa. Entonces, coordinar esfuerzos entre docentes de aula, especialistas de educación especializada, terapeutas, familias, pues nos permite desarrollar planes de intervención personalizada. Y esto responde a las necesidades de los estudiantes, a las necesidades específicas de cada estudiante. No, generalmente no lo tomamos muy en cuenta, ¿no? Pero así es. O sea, eso hay que manejarlo con mucho cuidado, porque crear estrategias o herramientas para nuestros estudiantes requiere de tiempo, de conocimiento y de saber cuáles son las necesidades que presentan nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, obviamente ahí yo siempre como que me inclino mucho a esto de la colaboración y cooperación entre docentes, porque la enseñanza tiene que ser, siempre digo yo, interdisciplinaria, donde todos trabajemos en conjunto en beneficio de los estudiantes. Se entendería que así debería ser. Entonces, trabajar de esa manera es súper adecuado. Y bueno, aquí yo les he puesto un ejemplo del diseño universal para el aprendizaje, de cómo se debería trabajar en la planificación, o sea, como una actividad, como una estrategia para trabajar, ¿no es cierto? Les he puesto el tema de los planetas del sistema solar y aquí les he puesto la representación, la acción y expresión y el compromiso. Entonces, nosotros empezamos por el compromiso, por relacionar el tema con los intereses de los estudiantes, como comparar los planetas con personajes de películas o videojuegos que les gusten. Y esto motiva mucho y va a adentrar al estudiante al conocimiento. Después voy a trabajar con la representación, que no es más que mostrar imágenes, videos animados, maquetas y proporcionar la información al estudiante, el conocimiento al estudiante. Y pues obviamente aquí podríamos, ¿qué aplicaríamos aquí? Hablar sobre las características principales de los planetas, por ejemplo. ¿Cuántos planetas tenemos? ¿De qué tamaño son? ¿Cuál está junto a otro? Todo esto es mostrar el aprendizaje, ¿no es cierto? O sea, el conocimiento. Y esto lo vamos a poner en la representación. Y después vamos a tener la acción y la expresión, que no es más que la respuesta de las preguntas que vamos a hacer frente al conocimiento. O sea, vamos a permitir que nuestros estudiantes elijan cómo presentar lo aprendido. Entonces, una maqueta, un dibujo, una presentación PowerPoint, de pronto una canción, bueno, como ellos quieran representar el conocimiento en la acción y la expresión.
Entonces aquí respetamos los ritmos de aprendizaje, porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Que debemos respetar los aprendizajes. Entonces miren aquí, yo les he puesto este Padlet para que ustedes puedan organizarse y puedan ver, ¿no? De qué se trata el aprendizaje basado en proyectos, cuáles son los elementos más importantes, como la motivación, el significado, el explorar, la retroalimentación, la investigación, las destrezas, planificación, bueno, varias ideas interesantes sobre los proyectos. Y aquí vemos, ¿no? Un proyecto súper cortito que dice hagamos un huerto escolar, que es lo que generalmente nosotros trabajamos en las aulas. Y aquí, pues, obviamente dice, los estudiantes planifican y crean un huerto en el colegio, en la escuela, en la institución, y habla sobre los estudiantes con necesidades educativas que nos dicen, ¿no? Que pueden participar en tareas adaptadas, ¿no es cierto? Elegir las plantas, pintar macetas, preparar etiquetas, medir el crecimiento de las plantitas. Y pues vamos a obtener como un resultado el trabajo colaborativo y va a fomentar habilidades prácticas mientras el docente adapta roles para que todos puedan contribuir de manera significativa. Entonces esto sí lo debemos tomar muy en cuenta. Trabajar con todos, ¿no? Porque esa es la idea, pues que todos sean parte del proceso. Y pues bueno, aquí tenemos ejemplo de tecnología educativa adaptativa, que no es más que trabajar pues obviamente con tablets, con dispositivos, pero en las instituciones educativas fiscales no podemos obtener este tipo de recursos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues nosotros construir material didáctico que pueda servir y pueda de alguna manera promover la tecnología en las aulas. Aunque ahora casi todos los papás, la mayoría de papás tienen un dispositivo móvil. Es muy poco frecuente que un padre de familia no tenga un dispositivo móvil, muy poco frecuente, ¿sí? Generalmente tenemos eso, ¿no? A los papás que sí conocen de tecnología, entonces sí saben y sí tienen por lo menos acceso a un celular. Entonces ahí esto es bien importante. Carmita tiene levantada su manito. Carmita Pichogago me levantó la manito y Dorita Sacoto. ¿Está activado el audio de ustedes? Carmita y Dorita también me levantaron la manito. Dorita Sacoto. Está activado su audiecito. ¿Tenían alguna pregunta que hacer? Porque me levantaron la manita o estaban saludando. Creo que estaban saludando. Bueno, entonces miren qué importante es todos estos procesos, ¿no? De estrategias. Parecen súper limitadas, pero en realidad son bastantes y mucho que hacer en las aulas. No sé si hay alguna pregunta, tal vez, profes, que quieran indicarme, no sé, Evans, si tienes alguna pregunta en TikTok. También ahí están todos los profes siguiéndonos, un montón de profesores y muchísimas gracias también por tocar la pantallita. Y eso hace que muchas otras personas nos sigan también. Así que hágalo por favor y comparte el link, que es muy importante también. Así pues les podemos ayudar y podemos estar como que todos juntos en este proceso del curso, ¿no? No sé, Evan, si tienes alguna pregunta tal vez del TikTok, porque no puedo ver eh, para poder responderles. Y si no, pues lo dejamos para el final, como lo hemos venido haciendo siempre en nuestras capacitaciones. Ok, entonces, bueno, tengo una pregunta que me están diciendo que si el DUA tiene que ser obligatoriamente aplicado en las planificaciones y en las escuelas, sí.
es obligatorio, porque en los lineamientos pedagógicos, en estos últimos del 2024-2025, especialmente en los de la sierra, que fueron los últimos, pues no, porque los de la costa empiezan los lineamientos desde este año lectivo, el 25-26. Entonces, ahí nos dice entre sus páginas que obligatoriamente debemos aplicar el DUA, obligatoriamente, o sea, ya ese es un enfoque que se debe aplicar y se debe ir mejorando o trabajando con metodología activa. Entonces, esto sí es bien importante. Me están preguntando ahorita una de las profes, Mel, me está preguntando que si es que se debe aplicar y si es obligatorio aplicar el DOA. Y las estrategias tienen que ser activas. ¿Saben dónde nos complicamos generalmente cuando hacemos planificación? Es primero en la planificación que debemos hacer para las necesidades educativas porque no sabemos qué ubicar y qué poner en esas planificaciones. Y después nos complicamos un montón en la metodología, o sea, en las actividades que debemos realizar en nuestras planificaciones. Entonces, ahí es donde tenemos los problemas y donde generamos mucha inquietud y mucha preocupación, porque no la trabajamos. Entonces, sí hay que tomar muy en cuenta eso, ¿no? De qué es lo que yo quiero mostrar y enseñar a mis estudiantes. Y, profes, hacer actividades, digamos que actividades que estén basadas en una metodología activa, no es tan difícil porque nosotros incluso podemos valernos, ¿no? Yo siempre digo de la tecnología, el otro día Evans decía que la tecnología, la inteligencia artificial es una herramienta para el docente, súper buena, porque en realidad sí podemos utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial para hacer o crear actividades. Y que esas actividades, pues nosotras obviamente las vamos a ir leyendo y las vamos a poder adaptar a las necesidades que tenemos en nuestra planificación. Y nosotros le pedimos con un montón de palabras dirigidas hacia lo que queremos y realmente sí podemos construir actividades súper bonitas y donde no necesitamos tantos materiales incluso para trabajar. Y esto sí es interesantísimo porque basamos toda nuestra metodología en realidades y podemos aplicarlas en nuestras planificaciones. Entonces, no es tan complicado en realidad. Esto sí lo debemos tomar muy en cuenta, ¿no? Bueno, también recordarles, profes, así como un recordatorio nada más, que nuestras certificaciones tienen aval universitario que me están preguntando si es que son legales, si son legales. No se preocupen por eso porque nosotros pues tenemos un convenio con el Instituto Libertad y el Instituto Libertad el que nos garantiza nuestros certificados. Obviamente que tenemos que pasar por varios procesos porque son por aprobación, pero sí les sirven nuestros certificados. No hemos tenido ningún inconveniente, pues muchos de nuestros certificados en el concurso anterior, todos los certificados fueron aceptados. No hubo un solo certificado del Instituto Libertad o de la UDET que fueron no aceptados. Ahora hay que tomar en cuenta que algunos certificados de la UDET fueron solamente por 40 horas. Entonces, los certificados por 40 horas, pues no los aceptan en el ministerio porque hay un requisito que dice que todos los certificados deben ser avalados, deben ser por una institución de educación superior, autorizados por el Ministerio de Educación y también nos dicen que pues tienen que ser sobre las 60 horas. Entonces, eso fue lo que sucedió la vez anterior. Pero nosotros sí habíamos explicado que era un certificado por 40 horas, pero de ahí los demás certificados todos eran con horas superiores y obviamente teníamos las clases, todo lo manejamos súper bien como siempre y esos certificados sí fueron todos aceptados, no hubo ningún problema. Por lo tanto, sí, el ministerio sí autoriza, ¿no? Porque el Instituto Libertad ya tiene muchísimos años en el país y sobre todas las cosas pues tiene todo legal.
Entonces es un instituto legalizado incluso por la CNCID, entonces no van a tener ningún inconveniente. Sí, esa es la pregunta que me están haciendo y haciéndole así como en un corte, sí, nuestros certificados son avalados por el Instituto Libertad, así que no va a tener ningún inconveniente, son 120 horas y pues le va a servir en todos los procesos, ¿no? Esto era importante que usted sepa. Muy bien, ahora cuando nosotros hablamos de un ejemplo de enseñanza multisensorial, que es lo que deberíamos aplicar en todas nuestras aulas, no solamente a nuestros estudiantes con necesidades educativas, sino en todos, es que realmente vamos a trabajar mucho en el área visual, táctil, kinestésica y auditiva. Entonces aquí, por ejemplo, yo les he puesto un dato importante o un ejemplo donde dice aprender las fracciones. Entonces, ¿cómo voy a enseñar las fracciones si quiero inclinarme hacia una enseñanza multisensorial? Entonces aquí he puesto de forma visual, pues es mostrar gráficos y diagramas con fracciones. En la parte táctil, usar objetos manipulativos como pizzas de plástico o bloques para que se puedan dividir en partes. Y en la parte auditiva, pues cantar canciones que expliquen las fracciones. Y en el kinestésico, hacer que los estudiantes corten frutas o papel en fracciones reales. Aquí ya estamos trabajando la parte multisensorial de los estudiantes. Y a todos les va a servir porque todos van a aprender las fracciones. Entonces, esto es metodología activa. Esto es lo que nosotros deberíamos manejar todo el tiempo, ¿sí? Aplicar de esta manera que es activa, que es innovadora, que tú puedes crear un montón de actividades donde nuestros estudiantes puedan, obviamente, ser parte del proceso. Entonces, todos pueden ser parte de esto sin exclusión y trabajamos todas estas áreas que son bien importantes. Generalmente sí lo hacemos en las aulas, ¿no? Nosotros como docentes sí manejamos esa parte. Ahora, aquí les he puesto un ejemplo del aprendizaje cooperativo. Les he puesto a resolver un problema matemático complejo, dividir a los estudiantes en grupos heterogéneos, asignar roles específicos, es decir, lector, resolutor, el lector que va a leer el problema en voz alta, el resolutor escribe las operaciones en el papel, el comprobador que va a verificar si la respuesta tiene sentido y nuestro estudiante con necesidades educativas podría ser el ilustrador encargado de representar el problema con un dibujo. Entonces aquí ya todos son parte, miren, del proceso educativo, no hay exclusión, hay respeto a la diversidad y todos son parte del aprendizaje. Entonces, todos van a ser evaluados de acuerdo a sus logros y por supuesto a su trabajo, a su esfuerzo. Entonces, esto es importante tomar en cuenta. Y pues hablar de gamificación, que todos lo conocemos porque cuando hubo este periodo, este proceso de la pandemia, primero a nosotros los profesores nos cogió de nuevo todo, porque enfrentarnos a dar clases por la virtualidad, primero, no es que no sabíamos, pero no lo aplicábamos. Teníamos mucho desconocimiento tecnológico y esto nos obligó a prepararnos en gamificación, estrategias en tecnología educativa y un montón de cosas que nosotros aplicamos y donde ahí nos dimos cuenta de cuán importante es la tecnología también. La gamificación es súper buena para trabajar con los estudiantes porque está de por medio el juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les he puesto aquí historia, los grandes descubrimientos geográficos como un tema y les he puesto a crear un juego de exploradores. Entonces, ¿qué hacemos? Que los estudiantes ganen puntos al completar tareas relacionadas al tema, como identificar rutas en mapas, escribir un diario de un explorador o resolver acertijos históricos. Y aquí pues incluimos niveles de dificultad adaptados para los estudiantes con necesidades educativas
y así aseguramos que puedan avanzar con apoyo. Entonces, es para todos la gamificación y obviamente que nuestros estudiantes van a aprender pues un montón con este proceso, ¿no es cierto? Si les hacemos parte. Aquí la gamificación es bien interesante y puede ayudar mucho. Ahora también el limitante que tenemos nosotros los docentes en la educación fiscal, pues es eso precisamente, que no tenemos como que la tecnología para hacerlo. Pero pues podemos valernos de un Infocus o podemos valernos de nuestro celular y podemos proyectar mucho de lo que queremos que ellos conozcan a través del celular. Hay formas de hacerlo y de verdad que es súper fácil y ya podemos acceder a la tecnología y podemos hacer nuestras clases más activas, obviamente, y pues obtener mejores resultados también, que esa sería la idea, ¿no es cierto? Esa sería la idea real. Bueno, ahora un ejemplo de trabajo por rincones. Esto sí es súper bueno porque esto lo pueden trabajar muchísimo o lo trabajan, más bien dicho, todas las docentes de los iniciales, los del semillero. Pero esto de los rincones se debería aplicar en todos los niveles, en todos los grados, con todos los estudiantes, porque a todos los estudiantes les gusta ser parte de los rincones. Yo he visto a los chicos de tercero de bachillerato que bajan a mi aula de los chiquititos a ver qué estamos haciendo en los rincones y les llama mucho la atención. Entonces podremos crear rincones adecuados para las edades, para sus edades, ¿no es cierto? Entonces tenemos actividades, yo les he puesto aquí actividad, practicar las habilidades de escritura y les he puesto rincón 1, uso de letras móviles para formar palabras táctiles. Rincón 2, uso de una tableta para escribir con una aplicación, un dictado tecnológico. Rincón 3, crear frases con tarjetas ilustradas, visuales y kinestésicas. Y pues los estudiantes con necesidades educativas pueden pasar más tiempo en los rincones y que se alineen mejor con sus habilidades y necesidades. Aquí ya estamos haciendo a nuestros estudiantes parte de todo el proceso. Miren, no hay exclusión y estamos aplicando el DUA. Entonces, no lo excluimos, trabajamos súper bien con ellos y les damos pues la posibilidad de ser parte de todo el proceso. Y bueno, esto es bien importante, el ejemplo de autorregulación que me estaban preguntando algunos profes ayer, que me decían que tenían estudiantes con discapacidad intelectual y autismo y que no sabían cómo autorregularles. O que primero ellos no saben autorregularse y que nosotros como docentes no podemos regularles o no podemos enseñarles a regularse. Entonces, ¿cuál es la idea? Preparar un tablero de emociones como este que ustedes ven aquí en la imagen, que tiene pues algunas caritas, ¿no? Con las expresiones y son pictogramas. Esto los chicos lo van a entender súper fácil y les va a servir a todos. Entonces yo hago una actividad llamada el tablero de emociones, donde antes de iniciar la clase, pues nuestros estudiantes van a elegir una tarjeta que represente cómo se sienten. Feliz, enojado, tranquilo, molesto, nervioso, asustado. Y colocamos, y él va a poder colocarlo en este tablero. Así, si algún estudiante indica una emoción negativa, pues nosotros como docentes le vamos a ofrecer una pausa activa o un ejercicio de respiración guiado. Y esto le va a bajar la tensión, el enojo, la ansiedad. Y ya nosotros vamos a trabajar con todos. O sea, no solo con nuestro estudiante con necesidades, sino con todos. Que esa sería lo mejor, ¿no? Sería lo óptimo, trabajar con ellos. Y bueno, también vamos a dar un ejemplo de evaluación diferenciada con nuestros estudiantes. Es decir, por ejemplo, yo puedo poner cierre de una unidad sobre los animales. Opciones para demostrar lo aprendido. Crea un dibujo de tu animal favorito con etiquetas.
graba un audio que describa a un animal, completar una hoja de trabajo simplificada con imágenes y preguntas de opción múltiple. Esto es una evaluación diferenciada, ¿no es cierto? Eh, Porque no va a estar muy complicado de hacer y todos nuestros estudiantes van a ser parte de esta evaluación. Miren, crear un dibujo, todos los niños lo pueden hacer. Grabar un audio que describa a su animal favorito, todos lo pueden hacer. Y completar una hoja de trabajo simplificada, con imágenes, preguntas de opción múltiple. Y aquí, pues, los estudiantes con necesidades educativas lo hacen súper bien, porque son, pues, habilidades que ellos sí manejan. Asimismo, pues un ejemplo de colaboración entre docentes y especialistas, esto es lo que les decía, perdón, que era bien importante la parte interdisciplinaria, ¿no? Donde todos los profesores nos ponemos de acuerdo en el bien de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que yo les he puesto como un ejemplo aquí? El caso de un estudiante con dislexia. El docente de aula trabaja con un especialista en educación especial para adaptar los materiales de lectura que generalmente los vemos a los profesionales externos, ¿no? Que trabajan con los niños. Aquí el docente de aula trabaja de manera interdisciplinaria y la colaboración incluye sesiones grupales para reforzar habilidades de lectoescritura, apoyo individualizado, cómo utilizar textos, tipografía amigable. Todo esto es bien importante. Entonces, si pues contamos, ¿no? Con todo esto y entre compañeros nos apoyamos. Yo siempre he dicho que eh, la colaboración debe ser así, entre todos, o sea, los profes, porque a veces una estrategia le puede servir a un profesor y a mí no me puede servir lo que yo estoy haciendo, pero de pronto si a ese profesor la estrategia le está funcionando súper bien, la puedo adaptar a mi necesidad. Y eso es importante, pero muchas veces nos encontramos en las aulas con docentes mm, que no son solidarios con nosotros o no somos solidarios y nos guardamos el conocimiento y no lo compartimos. Cuando nosotros como docentes hemos obtenido es verdad, con mucho esfuerzo, ¿no es cierto?, el conocimiento, pero esto implica obviamente que vamos a compartir ese conocimiento con todos en beneficio de nuestros estudiantes. Entonces, esto sí hay que tomar muy en cuenta. Ahora, pues bueno, voy a dirigirme hacia la pedagogía orientada hacia la familia, que también es muy importante. Lo que hemos venido viendo, pues han sido estrategias para el aula, en grupo, con los estudiantes, y pues ahí hemos visto algunas metodologías, algunas estrategias interesantes que nos van a servir. Pero obviamente hablar de la familia también es muy importante y cómo como docentes nos ponemos en este proceso, ¿no? Eh, Promover espacios de encuentro con la familia, que sí lo hacemos, para realizar un trabajo coordinado en el cual las partes se respeten y se apoyen. Hemos visto un montón de información estos días sobre docentes que han sido golpeados, maltratados. Entonces, estos espacios de encuentro con la familia son importantes para un poco fortalecer la relación entre docentes y padres de familia, ¿no? Y generar estos vínculos de respeto. Debemos involucrar a la familia en el proceso educativo del estudiante, debemos mantener una comunicación positiva y permanente con la familia, apoyar a los padres en momentos en los cuales se sientan vulnerables emocionalmente por algún tipo de dificultad o de problema y pues estén vulnerables emocionalmente por alguna dificultad de su hijo o su hija. Además, orientar a los padres para que asignen responsabilidades a sus hijos en el hogar y que se comprometan, ¿sí? O comprometer a los padres para que estén pendientes de los avances y logros de sus hijos. Orientar a los padres para que den responsabilidades a sus hijos también
dentro del hogar y de acuerdo a su desarrollo o a su edad. Esto ayuda muchísimo y también nos ayudan a nosotros porque promoviendo las responsabilidades en el aula, pues obviamente al promover estas responsabilidades, los chicos aprenden a ser responsables también en el aula. Entonces, es importante que esto tomemos en cuenta y pues nosotros marquemos la pedagogía, ¿no? Que va directo a la familia. Igual debemos socializar, ¿sí? Con los padres, hermanos y familia extendida las estrategias pedagógicas que vamos a aplicar en el aula para que las utilicen en su hogar y así nos ayuden a apoyar a las familias en el manejo de ayudas técnicas como el sistema del braille, ábaco, bastón, escritura, de tinta, apoyos tecnológicos, promover en la familia actividades recreativas, deportivas, experiencias que refuercen el aprendizaje escolar y pues también orientar y asesorar a los padres de familia en el uso correcto del tiempo libre de sus hijos, enviar a las familias lecturas selectas para que compartan con sus hijos y familiares y pues hacer un seguimiento de plan de trabajo entre la familia y la institución educativa. Esto de la escuela para padres es bien interesante y es súper chévere también porque se puede trabajar súper bien con los papás en escuela para padres. Debemos sensibilizar a los padres de familia, de los estudiantes, sobre la importancia de establecer rutinas, normas, reglas, límites y hábitos en el hogar, con el fin de promover una mayor independencia. Debemos comprometer y responsabilizar a los padres en el cumplimiento de las normas de la institución educativa, es decir, horarios, uniformes, deberes, lecciones, etcétera, y entre otros, para evitar situaciones incómodas para el estudiante. Y pues organizar la escuela para padres con foros, videos, conferencias, entre otros, y de forma sistemática, o sea, constante, 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 constante. Y pues bueno, mis queridos profes, me voy a quedar hasta ahí porque quiero que mañana trabajemos en las estrategias pedagógicas para los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad. Les he puesto especiales porque como ayer les comenté, en las guías vamos a encontrar esta nomenclatura, necesidades educativas especiales, pero ya se modificó, se cambió y ahora utilizamos específicas, ¿sí? Pero así es como vamos a encontrar en las guías. Por eso, pues la he puesto de esta manera para que vean, ¿no? Que pues así están en las guías y en los instructivos del Ministerio de Educación. Por lo tanto, es bien importante que tomemos en cuenta esto. No sé si tenemos preguntas, profes, por favor, con respecto a las estrategias que hemos visto el día de hoy o a las temáticas del día de hoy. No me voy a extender en este tema porque este es súper largo y pues mañana quiero enseñarles, o más bien dicho, quiero trabajar en un Padlet con ustedes, con todos, para que vayamos creando un poquito de conocimiento entre todos, que es importante como un trabajo colaborativo para su certificación. Entonces, es bien importante que tomemos en cuenta esto. Igual en el TikTok, ahí me preguntan más bien sobre las certificaciones, sobre las clases. Pues ya les había comentado que pues nosotros estamos apoyados y respaldados por el Instituto Libertad. Es una certificación por 120 horas que le van a servir definitivamente para el concurso de méritos y oposición, que ya se viene en mayo. Entonces sí es bien importante. Ahora, algo que yo le comentaba a Evans, pues hoy justamente, es que el Ministerio de Educación te pone un porcentaje o un puntaje por las horas de capacitación. Pero me decían en el Ministerio de Educación que sí es importante tener más horas de las que están ahí, porque incluso te dicen ahí 120 horas o más.
Entonces, esto garantiza de alguna manera, pues, que usted pueda pasar por la fase a los concursos, ¿no es cierto? O al concurso, siga pasando las fases. Esto es bien importante, que no solo se queden con la certificación de las 120 horas, porque es como decirle, me decía esta chica al ministerio, pues ya, yo hice las 120 ahorita y ya tengo ahí mi certificado. No. Entonces, sí está bien porque las 120 horas es lo que necesitamos, pero si podemos tener más horas de capacitación, pues muchísimo mejor. Esto ya lo había explicado Evans también, así que pueden esto tomar muy en cuenta. Y bueno, mis profes, pues agradecerles mucho la gentileza. Como saben, me gusta verles en camarita antes de irnos y que me vayan contando. Bueno, no veo preguntitas, no veo manitas levantadas. O sí, le veo a Maga. Maga, buenas noches. Está abierto su audio. ¿Me quería hacer alguna pregunta? Está Maga. O cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, pues igual de cualquier tema en cuanto a esto de lo de los concursos, igual pues estamos muy al pendiente de ustedes, ¿no? Y eso a mis profes queridos, y pues bueno, agradecerles muchísimo la clase de hoy. Gracias por haberse dado cita, tantas personas. Nos da mucha alegría contar con ustedes aquí. Y pues bueno, nos estaremos viendo ya mañana y la siguiente semana, pues obviamente que tenemos 3 días de clases también. Y pues ya para culminar nuestro cursito. Evans, no sé si quieres dar alguna información adicional o quieres comentar alguna situación con respecto al día de hoy o algún tema en específico, o pues pueden irse al TikTok. Ya saben que Evans siempre se queda ahí en el TikTok un montón de tiempo y pues él les puede apoyar también en cualquier consulta, pregunta que ustedes quieran saber. Me están preguntando sobre los artículos científicos, pues Evans es la persona que tiene el conocimiento sobre ello. Nosotros sí les apoyamos y les ayudamos con lo de los artículos científicos, pero es Evan quien va a explicarles de mejor manera cómo hacerlo, qué hacer, los costos, que es la persona que conoce sobre el tema, ¿no? En mi caso, pues obviamente todo lo que tiene que ver con el curso, con preguntas que ustedes tengan que hacer, encantada, con mucho gusto les apoyo. Así que, bueno, agradecerles, profes. Hola. Evan, ¿sí te escuchamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Vas a dar alguna indicación? Ya voy a cerrar mi micrófono. Nada, solo que Solo cierren la cierren la asistencia y asistencia que nos y que vemos nos vemos mañana mañana mediante mediante el TikTok, ¿no? TikTok, ¿no? Me había Me había olvidado que olvidado que justamente justamente iba a dar iba mañana a una dar clase mañana de una clase de personalidad, personalidad, pero pero mañana también mañana tenemos también curso. tenemos curso. Entonces el Entonces el día día domingo y lunes domingo y voy a dar lunes 2 voy a dar clases 2 de clases de personalidad. personalidad. Así es. Así es. ¿Ya? ¿Ya? Sí, está bien, perfecto, no hay problema. Tú me avisarás. Yo pues estoy ahí ya lista para dar las clasecitas. Pero sí noté que habías puesto que dabas mañana clase de personalidad. Sí, Sí, pero eh, eh, pues sí, te bajas te un bajas poquito el un micrófono, poquito porque el tienes que micrófono, escuchar los micrófonos. Ya. ya. Entonces, con Entonces, los con profes, los profes, el día el de día de mañana mañana continuamos con continuamos este con curso este de curso de necesidad necesidad educativa educativa certificación. certificación. Entonces, muchas Entonces, gracias muchas gracias por por conectarse y hasta conectarse el y día de hasta el día mañana. de Chao, mañana. chao. Chao, Por chao. hoy no hay Por más hoy no hay más invitaciones. invitaciones. Profes queridos, muchísimas gracias y nos vemos el día mañana. Que tengan una excelente noche. Y pues, Gracias gracias. por estar. Muchas gracias, Maga, muy amable. Que tengan una buena noche.